Tambores en la diáspora, son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora, es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nos encontramos aquí en Tambores en la diáspora. Son las 16 horas con 6 minutos. Como siempre, muy bien acompañadas por mis queridas amigas y también con buena música, unos buenos temas. Esperamos les guste. Gracias por su sintonía. Compañeras, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Tambores en la diáspora, aquí por Pichincha Comunicaciones, Pichincha Universal. Estamos aquí con Génesis, con Marisol Soba, con Jacqueline Gallegos y nuestra amiga Dani, que tenemos hoy aquí también presente y nos va a estar comentando sobre el tema de hoy día, que es queremos seguridad. Claro que sí, qué gusto, amigas, estar nuevamente con ustedes, compartir la cabina. Es un placer para mí estar cada semana acompañándoles en este espacio. ¿Y dónde está nuestra querida Jackie? Ahí viene entrando, ahí viene entrando. Te extrañamos la anterior semana y nos vas a dejar otra vez. No, y a ti te extrañamos la anterior semana, ¿no? Ellas, las dos no estuvieron. No estuvieron. No, somos yo la no sub-30. Ah, sí, A ver. Ay, qué gusto poder estar este día también hoy reunidas, qué lindo poder compartir también. Ahí tenemos una invitada, dice colada, ya sabemos con nosotros cómo somos. Daniela, bienvenida a este también un espacio de Tambores en la diáspora, este día miércoles 5, ¿no? Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, agradecerles la oportunidad de la invitación, de tenerme aquí, aunque soy colada, pero bueno, no, de verdad agradecerles y pues muchas gracias. Qué gusto tenerte también igual con nosotros. Siempre a Ronnie, que está ahí, que hace magia ahí con nosotros. ¿Y dónde está? Nuestro amigo. Pero es el pasante, mentira. Pero no, muchísimas gracias, porque finalmente estos quehaceres son en equipo. Si bien es cierto, nosotros nos sentamos en estos espacios cada miércoles para poder compartir y para poder aprender juntos. Detrás también hay todas estas personas que no las escuchamos, no las vemos, pero que son fundamentales. No sabríamos si el Ronnie no está, ya no sabríamos cómo hacer. Y si no tuviéramos también ahí a... ¿Cómo te llamas? A ver. Cris, ya. no podríamos salir en redes. Es que sí es necesario los nombres. Yo les decía así como los pasantes, pero son personas. Y muchísimas gracias por estar aquí. Les cuento que este día nos convoca a poder hacer un análisis. Vamos a tener una temática en la que nosotras nos estamos cuestionando de una mirada distinta de la seguridad, o tenemos seguridad, o qué pasa con la seguridad de nuestro país, de qué depende de esta seguridad. Y claro, está convocado a poder tener un análisis un poquito más con elementos de lo que está pasando en el país, ¿no? De los acontecimientos últimos, lastimosamente, este asesinato de una mujer, podría haber sido cualquiera de nuestras madres. Y claro, no tiene que ver si es un ciudadano venezolano o no. Hablamos de unas cosas mayores y creo que hay que, y nos debemos también hacer un análisis muchísimo más concienzudo, más profundo de lo que nos está pasando como sociedad. Se está hablando, yo estoy aquí con la sub-30, ahí está la sub-30 y se está hablando de que ustedes son los mayores desempleados de la historia. Quiero decir, el 50% de los jóvenes que estarían en tiempo de producir y trabajar no lo pueden hacer porque no tenemos las condiciones para hacerlo, porque no tenemos una sociedad todavía donde nuestros empresarios, donde nuestros gobiernos no están pensando todavía en cómo solventar estas cosas. Pero ahí viene también este reto, cómo nosotros estamos pensándonos y cómo vamos a dar esas soluciones también. Va por ahí hoy el programa, sin antes decir que
vamos a tener una introducción, vamos a tener un invitado también. Estaremos con el antropólogo, comunicador, músico Ataulfo Tovar, pero esta vez nosotros le hemos invitado a Ataulfo como el antropólogo, ¿no? Que nos ayude a ver un poquito más extenso todo lo que viene pasando en nuestra sociedad y poder tener esos elementos. Pero también nosotros sabrán, ¿no? Les cuento un poquito, porque lo que sí debe Afrocomunicaciones desde Tambores en la Diáspora es que podamos reconocer a nuestras hermanas, amigas que compartimos este espacio. Entonces, sí, nosotros tenemos perfiles de comunicación. La Gene es una comunicadora, también la Dianita, que está aquí, Daniela, acompañándonos. La Daniela, la Coladita también es una joven profesional de periodismo. Tenemos también a Sofía, que es una antropóloga, y tenemos a Marisol, que es una comunicadora también. Entonces, en base a eso, creemos que también tenemos unos elementos para poder hacer unos análisis, y claro, queremos dar inicio a nuestro programa este día, y te damos paso a ti, Sofi. Bueno, esta es una pequeña reflexión acerca de los acontecimientos que están pasando, de los niveles de seguridad, de violencia y bueno. La seguridad y la violencia son un tema que nos atañe a diario y en todas partes del mundo. Sería necio el pensar que es propia de un solo país, una región, creencia o religión. En los últimos meses y años, uno de los pensamientos que más salen de la boca de las y los quiteños es: ahora es más inseguro. Responsabilizando de ello a la falta de empleo, el mal gobierno y recientemente a la ola de migrantes llegados al país. Que no son mis palabras, sino lo que se escucha a diario en los buses y en el ir y venir en Quito. Pero lo cierto es que el nivel de inseguridad y junto con ella de violencia ha aumentado y se hace visible de forma directa en el número de robos y asesinatos. Sin embargo, esta inseguridad va más allá de estas formas directas y la podemos encontrar en nuestro diario vivir en los entornos urbanos, ya que es justamente en las ciudades donde nace este término seguridad, que en un sentido histórico y moderno coincide con el desarrollo industrial, y es ahí donde los gobiernos y los estados empiezan a preocuparse de cómo voy a proteger a mis ciudadanos. De esta manera, dentro de lo teórico de la teoría sociológica, Durkheim nos dice que hay un paso cuando empiezan a crecer las ciudades de lo orgánico, de lo mecánico a lo orgánico, o en palabras más sencillas, de lo colectivo a lo individual, y esto individual tratándose de relaciones de tú a tú, pero bajo contrato. Pero bueno, estamos hablando mucha teoría, y cómo esto aterriza a lo que nos está pasando. Es que nuestros ciudadanos y ciudadanas son cada vez menos solidarios, más desconfiados y menos comprometidos con causas sociales y comunitarias. No siempre, hay que decirlo, no siempre. Ahora bien, decíamos al principio que esta inseguridad va de la mano de la violencia, y esta no solo se debe ver desde los actos más comunes, o como quien diría, desde la punta del iceberg. La violencia está también en aquellos actos que son invisibles a los ojos, pero que está ahí y se manifiestan hechos como el no acceso a la educación, el desempleo, las malas condiciones de vida y un sinnúmero de problemas que aqueja a la sociedad ecuatoriana, de donde no podemos sacar al racismo, machismo y la xenofobia, que aunque queramos ocultarlo, también es violencia. Con esto vamos a hacer un pequeño corto y ya regresamos para conversar sobre esto. Vamos con la primera música.
Aquí en nuestro programa Tambores en la Diáspora, con el tema queremos seguridad, y precisamente la canción se llamaba, la que acabamos de escuchar, perdón, Gimme the Power. Este grupo se llama Molotov, es una banda mexicana de rock, formada en 1995, formado por 4 muchachos mexicanos. Esta canción se lanza igualmente en el año 1995 en el álbum Donde Jugarán las Niñas. La temática de esta canción nos hace una referencia en donde ellos denuncian gente que había en la pobreza, a quien la gente de arriba le detesta, se amenaza si les das el poder, más duro te van a venir a coger, como dice la canción. A través de esta letra, la canción con la que la banda mexicana critica directamente al gobierno y a los partidos políticos, y también hace alusión al tema que estamos hablando, porque si hablamos de seguridad, ¿quiénes son los culpables? ¿Será que el venezolano que mató a la persona del día... ¿Me corrijo? Doña Mariana, ¿no? Doña Mariana, ¿será ella? ¿O atrás hay otras cosas más importantes? Porque no puede ser desde que vinieron los migrantes haya más violencia que antes. Esa también es una reflexión a la que debemos hacer, muchachas. Sí, sí, yo voy a contextualizar un poco ya con lo que nos ha dicho Sofía. A ver, ¿por qué queremos reflexionar nosotros un poco sobre lo que ha venido pasando en estos últimos tiempos, ¿no? Por un lado, tenemos al Estado, y lo voy a poner así con ejemplos para que sea más fácil para todos y todas, y tiene que ver con el caso, por ejemplo, de Paola Guzmán. Un caso que... ¿Ustedes conocían del caso? Oye, eso pasó hace 18 años. ¿Ustedes conocían del caso? No. No lo conocíamos. No. Y posiblemente yo soy contemporánea, pero a mí nadie me habló en el colegio de que algo así venía pasando y que nosotros podríamos ser unas posibles víctimas también. Por un lado, ¿no? Vemos a una mujer, su madre, luchando 18 años cuando aquí se cerró el caso y ella dijo, no, esto tiene que... Porque el violador, los violadores, porque no solo fue uno, los violadores, porque se habla solo de uno, y siempre estamos en esa reiterada forma de que los ecuatorianos no acabamos de entender que las cosas se les debe decir con todas sus palabras. Quiero decir, aquí hay un vicerrector de un colegio público, violador, y su médico, violador, que violan a una joven de 16 años. Durante 2 años vivió abusos por parte del vicerrector. Y finalmente toma la decisión de suicidarse. Y que tal vez en ese suicidio también pudieron haberla ayudado a tiempo, y no lo hicieron porque primero tenía que pedir perdón. Perdón, no sabemos a quién y de qué, ¿no? Porque finalmente la que venía siendo agredida y dañada era ella. Un secreto que finalmente en la escuela, en el colegio, había sido un secreto a voces. Pues lo conocían sus compañeras, lo conocían los maestros, y parecía una relación normal entre un señor de 60 años y una joven de 14, 16 años, ¿no? Por otro lado está ahora este asesinato de doña Mariana, y la queremos decir así porque nosotros sí consideramos que pudo haber sido cualquiera de nuestras madres. No es una señora del caso tal, y tampoco me gusta llamar, como sabrán, el caso Mascarilla, el caso... No, porque ahí detrás hay personas, hay seres, hay familias, y los llamamos por su nombre. Doña Mariana, a sus 68 años, caminando en una ciudad de Quito, es asesinada. Pero claro, estos son las acciones, son los actos. ¿Qué te lleva a eso? ¿Por qué estas cosas son como el resultado, el efecto de algo que está pasando en nuestra sociedad? Es lo que queremos hacer una reflexión. Entonces, a partir de eso, la palabra está suelta, lo diríamos nosotros. Estamos también a la espera de que Ataulfo, podamos contactarnos con Ataulfo para poder tener una contextualización de lo que nos está pasando, pero nosotros sí queríamos reflexionar sobre estas cosas, porque creemos que estas acciones, estos actos así tan particulares, responden a toda una realidad social en la que nosotras y nosotros tenemos que vivir día a día. Claro, como ya bien lo decía Jackie, y como ya lo dijimos anteriormente, esto también responde a una violencia que no es la que vemos en los noticieros, que no es la que vemos en los periódicos, las calles, y que es la que se vive a través del poder, de la política, y a través de sus políticas públicas. Es esta violencia estructural del Estado, que no está cuidando del todo de todos sus ciudadanos, sino solo de un cierto número de ellos.
¿Y con qué me refiero a esto? Que no todos tienen la posibilidad de salir de sus círculos de violencia. No sé, de las personas que viven en los suburbios, que viven en zonas vulnerables, no siempre tienen la oportunidad de poder salir. Sí, también hay que tomar en cuenta que, ¿será que la violencia está solo asociada a la inseguridad? Porque también tenemos que ver otros factores y por qué se da la violencia. Entonces, pese a que hemos tenido algunas constituciones con 400, la de ahora 423 artículos, en donde siempre te están garantizando, y una de las partes es la seguridad. Pero ¿qué pasa? Que mientras pasan los años, vivimos ya en otro siglo, estamos 2020, en donde la violencia se va mejor generando de manera mayor. ¿Y eso a qué responde? Como decía Jackie en el dato anterior, ¿cuántos jóvenes estamos sin empleo? Factor, empleo, educación, salud. ¿Qué estamos haciendo contra eso? El gobierno será el que tome en cuenta este tipo de factores y responde al tipo de violencia que hay no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, en los barrios también. Claro, en los barrios se vive cada vez más una suerte de individualización, este abandono de lo colectivo, porque antes, al menos en mi caso, yo de niña, pasaba alguna cosa y tú llamabas al vecino y el vecino venía y te ayudaba. Claro. Ahora no conozco ni a mi vecino, no, muchas veces ni siquiera sé quién es. Exacto. Ahora ni siquiera porque sí saludamos, o sea, es una cuestión como que se ha roto tanto la estructura anterior, como que más cercana, como que éramos más allegados los unos con los otros, y ahora ya no sucede eso. Y también tomando en cuenta lo que ustedes decían, ¿no? Del tema de la inseguridad, como que las políticas son lo que nos convierten en estos estados inseguros, en estos... Está el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en Esmeraldas, lo que pasó en Mataje. O sea, se hablaba muchísimo de que, claro, que allá la gente es muy violenta, que el índice de criminalidad, y o sea, un sinnúmero de cosas, pero tampoco se tomaba en cuenta que esta es una de las zonas más empobrecidas del Ecuador. Y no vamos a decir pobre, porque no son pobres, son empobrecidos, porque las políticas públicas no les han garantizado el acceso que supuestamente la Constitución debería, ¿no? Entonces son estas cuestiones que tienen que ver más con la desigualdad social y no tienen nada que ver con la nacionalidad, porque también tomemos en cuenta que en el caso específico de Venezuela también vive en un momento como que bastante crítico socialmente, y son por estos factores de desigualdades sociales. Entonces no es como que los crímenes no son exclusivos de una nacionalidad o de una cierta característica étnica, son una cuestión de la ineficacia de los estados. Claro, tampoco tiene que ver ni siquiera con lo que es de etnia o que tú eres de Venezuela o yo de Colombia, el otro de Ecuador, no tiene nada que ver con eso. Y la mayoría dice, ayer escuchaba un comentario que decía, desde que vinieron estos venezolanos, más delincuencia hay en el país. La gente, yo me pregunto, ¿es eso la culpa de que a la señora le hayan matado o detrás de eso quién es el verdadero culpable también? En eso también hay que reflexionar. Sí. Tenemos ya a Ataulfo Tovar en la línea. Queremos darte la bienvenida, Ataulfo. Ataulfo, como ya lo habíamos presentado, es un comunicador, músico, pero también antropólogo. Entonces, claro, en esta vez nosotros quisiéramos hacer este análisis, Ataulfo, de todas las cosas que nos han venido pasando últimamente y que tiene que ver con esta sensación de seguridad en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo tener unas miradas que nos puedan dotar de elementos para hacer unos análisis más serios, más profundos, y que no queden solo en los acontecimientos, ¿no? Sino que podamos ver más allá? Entonces, a Ataulfo, te doy la bienvenida. Este es el espacio de Tambores en la Diáspora. Estamos 5 mujeres aquí, así es que bienvenido, y claro, te dejamos la palabra para que nos ayudes a entender un poquito más qué es lo que pasa con esta sensación de inseguridad en nuestra sociedad ecuatoriana. Aló, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas de la diáspora? Qué gusto, lindo programa. Mira, como ustedes introdujeron el tema, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo podría decir que las actitudes, la conducta de los seres humanos, en general, vamos a hablar de la humanidad, está cargada de una serie de elementos, donde la violencia forma parte de ellos. Uno de los antropólogos polacos de bastante brillo en el trabajo de campo, que se llama Bronislaw Malinowski, él estudió estudió muchos pueblos primitivos, entre comillas, y uno de los elementos de su cultura
de la cultura de estos pueblos, entre comillas, primitivos, porque tenemos que decir que por un lado estaba la Europa preindustrial desarrollándose y el concepto de civilización estaba por esa línea. Pero conocer estos pueblos que no eran civilizados eran unos pueblos primitivos e ignorantes. Una de sus formas de celebrar las victorias en las guerras era comiéndose a sus enemigos, o a los pueblos dominados, esclavizándolos, o simplemente haciendo un festín canibalesco. ¿Ya? Es decir, en la esencia humana existe una serie de instintos, existe una serie de elementos que son felizmente luego canalizados por toda la civilización. Hay un proceso civilizatorio muy importante que es el que nos da y nos permite tener valores, tener moral, tener memoria, tener una serie de situaciones que son importantes para vivir en sociedad. Entonces, pero también somos una sociedad que está cruzada por elementos fundamentales como la economía. Entonces, cuando no hay plata, como son pueblos que no tienen recursos, los pueblos se tiran a la guerra, los pueblos se matan entre ellos, qué sé yo. Pero además, en este proceso civilizatorio debe haber ciertas normas, cierta estructura, debe haber democracia, es decir, que la gente tenga posibilidad de participar, y debe haber leyes. Pero también ya conocemos que las democracias, las leyes, la moral, la economía, está determinada por el orden de los dominantes. Es decir, una cultura dominante donde un grupo dominante tiene el dinero y ha hecho el dinero y ha acumulado ese dinero a base de la expoliación, como es el caso de Europa. Europa acumuló su desarrollo, su economía, la plata, el oro, los conocimientos sobre los usos de las plantas de esta zona de acá de América Latina, fue por la expoliación a todos estos pueblos, de los pueblos de la India y de los pueblos del Asia, los pueblos africanos. Entonces yo digo que ahí hay dos cosas: hay que entender un proceso civilizatorio importante que da lugar a la cultura judeo-cristiana occidental, es decir, europea, pero también hay que entender que no por eso el resto de pueblos del mundo, es decir, los asiáticos, los hindúes, los amerindios, los africanos, somos pueblos que no valemos un centavo ante esta escala de valores y este canon de entender las cosas. Yo creo que si ponemos en valor la civilización que tenían estos otros pueblos, también hay que sacar en relieve. Es decir, hablemos de los incas. Los incas desarrollaron una investigación astronómica fundamental, desarrollaron medicina, se hacían trepanaciones de cerebro para curar ciertos problemas de carácter, no sé, pues de epilepsia y qué sé yo. Esto estamos hablando hace 3.000, 4.000 años antes. Pero sin embargo es importante plantear que esta civilización es fundamental. La civilización permite tener reglas, la civilización permite tener criterios fundamentales para la vida en armonía, la vida en justicia fundamentalmente. Entonces yo creo que esto es importante decirlo. Los dos ejemplos que ustedes pusieron ahora para introducir el tema de la inseguridad, ¿de qué seguridad estamos hablando? Porque, por ejemplo, yo te quisiera decir unas frases que dice José Martí, dice: la ignorancia mata a los pueblos, y es preciso matar a la ignorancia. Aquí a quien hay que matar es a la ignorancia, porque solo así tendremos posibilidad de tener luces, de tener iluminación en la cabeza, entender la democracia y la justicia. Dice también José Martí: pueblo que se somete perece. Y también José Martí de paso dice: cuando el pueblo migra, los gobernantes sobran. Yo creo que con estos elementos, para poder introducir esta conversación, sería muy interesante ir respondiendo lo que ustedes consideren valioso, ir tocando. Gracias, mi querida Jackie. Muchísimas gracias, nos has dado unos elementos así como muy claves. Primero, que somos como el fruto de una civilización, ¿no? Entonces hemos venido como haciendo acuerdos mientras vamos creciendo como civilizaciones. Hablabas de los valores, de la moral, de la memoria, de estas reglas donde todos y todas podamos vivir de alguna manera
sabiendo a qué nos atenemos, ¿no? Definiendo qué es bueno, qué es malo, qué nos ayuda, dónde queremos ir. Pero hablabas de algo fundamental y que tiene que ver con la economía. Entonces, claro, lo que le está pasando en los ejemplos que hemos puesto, así solo para como graficar lo que nos sucede y que está en la memoria de todos los que nos escuchan, son estos dos ejemplos de doña Mariana y también el caso de Paola. Pero, ¿cómo entonces interpretamos, cómo debemos entender que con todo lo que le está pasando, por ejemplo, a un pueblo como el pueblo ecuatoriano, donde hay un gran índice de desempleo, donde hay una inseguridad jurídica, donde hay una inestabilidad política, cómo debemos hacer el entender, el interpretar lo que nos sucede diariamente en las calles? ¿Cómo está articulado también eje de la economía para poder entender lo que nos pasa diariamente? Yo le quisiera dar un ejemplo, o sea, parte de este orden económico en el que estamos viviendo, al cual nosotros pertenecemos, también hay elementos fundamentales como es la comunicación, como es la cultura, las ciencias sociales. Yo diría, ¿qué puede esperarse un pueblo? ¿Qué puede esperarse un pueblo donde la comunicación, ciertos niveles de información, están orientados a intereses del consumo? Es decir, tú prendes la televisión aquí, prendes la televisión en Colombia, en Paraguay, en América Latina, y ves producciones donde la violencia es el primer elemento para venderte estereotipos. ¿Cómo puede ser que aquí nuestros niños en horario de la tarde vean temas sobre amor, odio, metrallas y temas sobre el cártel, el narcotráfico, y la gente empieza a pensar que esos son los ídolos a seguir, los ídolos a emular? Los jóvenes, qué pena decirlo, que no tienen mucha capacidad de elementos críticos en su cabeza, capaz que miran que lo mejor es tener la pistola que le da poder y hacer como está en las telenovelas, pues no, echar tiros a la gente y llevarse el billete fácil, y no hacer lo que debería hacer, pues hacer un proceso educativo, un proceso de conocimiento, hacer búsquedas para ir desarrollando sus necesidades con el entorno, ir haciendo los cambios, buscando las libertades, buscando la democratización que necesitamos. Entonces, primero hay un bombardeo de parte de los medios. Hay pobres jóvenes, pobres niñas, pobres chicos, pobres chicas. Hay además una música que le dice lo más animalesco y lo más instintivo, que lo mueve, le menea suavecito y que mira y que no sé qué. ¿Dónde está la metáfora? ¿Dónde está la poesía? ¿Qué pasó con todo eso? Los autores han creído, y yo creo que no necesariamente estoy planteando como un conservador viejo y decir, no, es que antes sí teníamos la moral de la iglesia. Yo creo que la democracia también es eso, entender que vivimos en un mundo que ya se ha globalizado, un mundo al cual nosotros estamos perteneciendo, donde hay muchísimas ofertas, pero la posibilidad que nosotros tenemos para ser críticos con eso es saber manejar nuestros propios elementos para entender la realidad. Okay. Jóvenes que no tienen la posibilidad de orientación tienen que ir a topar, así como Santo Tomás, eso, el saber de generar en realidad si es de herida y sangre, eso sí, en verdad, así. Entonces el joven que se mete en muy difíciles por incomprensión, por discordias de carácter familiar, por bullying, qué sé yo, y además de esto acompañado de droga, acompañado de alcohol y alguna cosa, se tira del cuarto piso del colegio. Gente que no tiene capacidad para entender la realidad y se encuentran solos en esta vida, tienden a esos comportamientos que se están elevando de una manera muy preocupante en América Latina. Simplemente lo de cajón, la pregunta tuya. Vivimos en un mundo desigual. El Ecuador ha tenido oportunidades maravillosas de ser un país que se ponga a un nivel, qué sé yo, de un país en perspectiva de desarrollo. Pero lastimosamente no tenemos posibilidades de dar el salto de una economía primaria a una economía de más alto nivel. Es decir, aquí hay minería. Aquí no se va a procesar la minería nunca. Aquí se va a vender las rocas enteras, se van a llevar a donde se vayan a llevar.
y nosotros somos los que compraremos las mismas bambalinas de oro con bronce y con plata, y compraremos la misma tecnología de los teléfonos celulares y no tenemos capacidad de procesar absolutamente nada. Es lo que está pasando hasta en la minería artesanal. En la zona de Buenos Aires, ¿qué es lo que se hace? No se hace nada, se vende toda la roca, se procesa fuera del país o acá mismo de manera clandestina. Entonces, somos un país muy dependiente, somos un país que está cercado, y además de eso, con un desarrollo cada vez para atrás, un desarrollo muy difícil. Yo no creo que con esto tengamos una perspectiva de plantear más libertades, plantear más democracia, plantear más participación de los jóvenes. La mediocridad es lo que se vende. O sea, se admira al tipo que tiene dinero, porque recién vi ahí en la televisión que a un policía municipal le agarraron infragante con un paquete de dinero foto del cohecho a los choferes, que se lleva a la gente, a los usuarios del vehículo de transporte. Y claro, eso es un héroe, pues, o sea, giles de que nos roba, pues, como dice el tango, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso hay que ir recuperando. ¿Cómo se recupera eso? Con el ejemplo, con la honestidad. Que una sola familia, sus hijos, les motive, les encargue que hay que ser honestos. No porque hay 10 mandamientos que están en la cabeza y te vas a convertir en sal, sino por el hecho de vivir una vida digna y honesta. Y un Estado, una familia que haga esto, una familia grande, un Estado, una escuela, una sociedad, un país que haga esto, sería maravilloso. Daríamos actos profundos para ir capeando esta bola de violencia, esta bola de inseguridad que hay en el país. Obviamente hay que decirlo también, la inequidad provoca injusticia, porque aquí, si un pobre hombre que robó una gallina es acusado por un tipo que tiene billete, nunca va a ganar ningún juicio, porque el tipo que tiene el billete va a comprar los jueces, la policía y absolutamente todo, porque aquí todo el mundo tiene su precio. Muchísimas gracias, vamos a hacer un primer corte y luego ya vendremos un nuevo corte y ya vendremos para despedirnos a Ata con una reflexión así como final de lo que hemos estado tratando, y muchísimas gracias por permitirnos tener esos elementos para tener un análisis un poco más profundo de lo que nos vivimos día a día aquí en nuestro país.
Y venimos de vuelta de este cortito. Y claro, Ata, te vamos a dar la palabra para que podamos cerrar con esta reflexión. Y claro, yo te quería también preguntar, sí, vemos como unas sociedades en estas condiciones, vemos estos jóvenes que yo no creo, no comparto definitivamente, no, yo estoy aquí rodeada de jóvenes con mucho criterio, con unas ideas así como muy claras de lo que quisiéramos de un país, pero sin las condiciones. Quiero decir, que no existen las condiciones económicas, políticas, judiciales en nuestro país, donde podamos tener donde tú puedas germinar todas estas cosas, ¿no? Una cosa más que yo quería acotar, que también es como una generación que se conformó hacia lo que le brinda el sistema también, porque es una generación que muchas veces ve ya cerrar estos caminos y es también una generación deprimida, por así decirlo, es una generación que no tiene una vista hacia futuro y que en muchos casos, por ejemplo, en la caso de pandillas, de grupos así, son personas que ni siquiera se pueden lograr ver a sí mismos de viejos, porque no creen que puedan lograrlo. Y su vida está entonces cada vez minimizada. Entonces cualquier cosa, finalmente voy a morir, ¿no? Y no hacemos otro tipo de cosas. Entonces, claro, nuestro llamado era también a poder hacer un análisis de que cómo nosotros, siendo que desde la construcción política en este momento del país no hemos visto unas ideas claras para tener un horizonte de lo que queremos construir como país, pero sí tal vez como sociedad, porque yo también puedo recalcar que sí, es verdad, con todas estas formas de opresión en las que vivimos, con todas las desigualdades en las que tú has hecho alusión, la forma de la comunicación, cómo nos tienen asediados en medio de violencia y luego nos dicen que no seamos violentos, esas desigualdades, pero también somos un país así como rico económicamente, rico en desigualdad, como tú has hecho referencia. Tal vez tenemos toda la riqueza, pero seguimos siendo pobres porque seguimos siendo un país de economía primaria, la que tú haces alusión también. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como construir de verdad, de pasar esas cosas tan individuales que parecieran que son como particulares, para hacer unos llamados más colectivos? Porque nosotros sí estamos apostando y creyendo de que desde la colectividad se pueden hacer cambios grandes en la sociedad. Sabes que ahorita me acuerdo, yo escuché que habían hecho una especie de sondeo entre los jóvenes, los millennials. Son jóvenes que no les interesa la política, son jóvenes de aquí en Ecuador que no les motiva absolutamente nada de lo que es la política o ser políticos. ¿Por qué? Porque no reciben absolutamente ninguna seguridad de esto. Hay una inseguridad terrible. Es decir, que los que nos representan supuestamente no nos representan. Esa es la idea. Entonces yo creo que esa inseguridad de los jóvenes en torno al hecho de la política es un elemento fundamental para poder entendernos, para poder servir a los demás, para poder tener acuerdos y poder salir adelante. Pero ¿cuál es la tradición en este pobre país? Que la gente que ha llegado por elección pública a cierto puesto político, simplemente se va por los caminos más fáciles, qué sé yo, apropiarse de ciertos dineros. Se habla de la corrupción aquí todos los días. Este gobierno connota eso a cada momento, y han pasado en todos los gobiernos, siempre ha habido estas historias terribles. Entonces yo quisiera partir de dos frases que son políticas, ¿verdad? La una dice Simón Bolívar, dice: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Felicidad decir, con un circo. ¿Perdón? Felicidad con un circo. Entonces, esto lo dijo en el discurso de Angostura Simón Bolívar. Déjame que te ponga, después hablamos del circo, déjame que te ponga el otro lado. Y Benjamin Franklin, uno de los constructores del Estado norteamericano, dice: cualquier sociedad que renuncie un poco de libertad para ganar un poco de seguridad no merece ninguna de las dos cosas. Es decir, yo digo que aquí es una construcción que no la van a hacer los políticos. Si nosotros, y cuando digo nosotros, yo no me considero parte de una élite política,
ni he sido político, ni he sido funcionario de ningún gobierno, absolutamente nada, todo es gestión personal. Si nosotros, como organizaciones, como movimientos sociales, como comunicadores, como gente que está viviendo el día a día, no tomamos en nuestras manos las decisiones, por lo menos de un sector pequeño, no sé, de nuestro condominio, de nuestro barrio, y podemos tomar decisiones en torno a la equidad, en torno a la búsqueda de la felicidad, de la seguridad social, realmente no vamos a dar pasos fundamentales. Obviamente el dicho pan y circo, ¿no? Lo que sabemos es que en el sur de Quito, en la plataforma del sur, muchos colegios y escuelas han sido beneficiados gratuitamente con el evento del circo ruso, tengo entendido, alguna vez de las entradas que ofrecen a la gente. A mí me parece que eso debería ser. Hay una ley aquí en el país, que si viene un cantante famoso, una cantante, un evento, y va a ser su fruto de su trabajo para llevarse el dinero, tiene que cumplir en compensación, a ver qué da usted, cuál es su responsabilidad social. Entonces tiene que cumplir con presentaciones gratuitas con la población. Ahora, pero si eso no es así, y es qué sé yo, es dar el circo, porque tampoco hay pan, entonces esto es una propuesta recordando al Imperio Romano, ellos dan del pan y circo. Entonces, pan y circo. Cortina de humo para no tocar los problemas fundamentales, la inequidad, aquí falta trabajo, los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Salir de acá, ir buscando, buscar expectativas terribles que no deberían ser por ahí para poder subsistir. Es terrible, no hay futuro, es una cosa terrible, pero yo creo que sí, la cultura es fundamental. En la cultura está la esencia de poder regenerar nuestro tejido social, nuestro tejido familiar, porque hay valores fundamentales. Yo creo que la cultura afro tiene unos valores y una historia y una memoria colectiva fundamental que se remonta, a muchísimos siglos atrás. La interculturalidad de la que estamos hablando es fundamental para dar pasos adelante en la construcción de un Estado. Nosotros tenemos que construir este Estado. Si fallaron los policías, si fallaron los políticos, si fallaron las autoridades, nosotros tenemos que buscar los mecanismos de auto buscar formas de equilibrio, formas de equidad, formas de armonía. Muchísimas gracias, Ataulfo, muchísimas gracias. Esperamos también tenerte aquí tocando, cantando, ¿no? Porque también conocemos ese lado y ese compromiso que has tenido como comunicador. También ya estás pidiendo el circo. Cultura, por favor, cultura, dos cosas diferentes. Ustedes comen el pan, ¿ok? Ya, listo, no hay problema. Muchísimas gracias, Ataulfo. Siempre chicas, qué buen programa, chao. Un gusto. Con lo que decía Ataulfo, yo me acordaba lo que nos decía una vez Ofelita, que si hay que volver al cimarronaje, que si es que no nos da el Estado, pues volvamos al cimarronaje, que así fue como surgimos, ¿no? Esa es la propuesta, chicas, esa es la propuesta. Yo solo quiero cerrar así un poquito aquí. Tenía aquí algunas notas de June Jordan, una gran mujer negra feminista, y nos decía: existe la necesidad de construir confianza colectiva, y eso no se hace. Cuando nosotros hablamos de cimarronaje, estamos hablando de que había un conjunto donde nos encontrábamos para pensarnos la libertad y pensarnos en cómo nosotros tenemos un gobierno más justo del que nos venía oprimiendo. Entonces nosotros sí hacemos esa apuesta, lo hacemos nosotras como colectivo, y para que la gente lo sepa, que no es que aquí venimos y nos sentamos, somos un colectivo que tiene muchos otros frentes, entre esos esa apuesta a la comunicación, una comunicación efectiva, donde podamos encontrarnos, porque es una sociedad intercultural, quiero decir, está en nuestras manos poder ir construyendo desde nuestras diferencias, esa cultura que necesitamos de confianza para una colectividad distinta. Pero bueno, el tiempo ya se nos está acabando. Perdóname, Mari, que te interrumpí. Solo es para... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Afrocomunicaciones S, en Facebook e Instagram. Un saludo a Freddy, que nos está siempre apoyando desde Guayaquil. Y unas palabras de Dani, que no nos ha dicho nada. Coméntanos. No, pues bueno, también comentarles un poco sobre lo que yo creo, ¿no? Que es como lo que decían, ¿no? Que la sociedad ahora se ha hecho muy individualista.
que ahora los jóvenes no les interesa lo que pasa con el helado, y si es que pasa algo prefieren grabarlo que ayudar o hacer algo. Entonces también creo que debemos hacernos una autocrítica nosotros mismos, para nosotros mismos decir, no, o sea, yo mismo estoy diciendo a todos que hagamos una comunidad, pero yo no lo hago. O sea, debemos dejar eso a un lado de no me importa lo que le pasa al otro, sino ser un poco solidarios, porque cuando nosotros estemos en el lugar ese, vamos a querer que nos ayuden, pero nosotros, o sea, simplemente ahora somos así, o sea, no nos importa lo que la gente piense, su vida ellos verán, pero creo que es un poquito humanizarnos más, porque no, como dices, es una pudo haber sido cualquier nuestro familiar, y ahí sí nos puede afectar, pero tenemos que pensar de no, o sea, ¿por qué nos tiene que afectar si solo es nuestro? Porque es algo que está pasando, es algo que nos puede pasar a todos. Entonces creo que un poquito de autocrítica nosotros, y de verdad que si es que queremos ser una comunidad, o sea, que nos ayudemos hasta sentirnos hasta seguros y seguras, creo que debemos analizar ese punto también. Muchísimas gracias. Ahí está la voz de los jóvenes no concienciados. Sí, nada más yo decir también que si el proceso civilizatorio que nos decía Ata es el generador de violencia, pero también tenemos esas maneras de repensarnos, y es precisamente estos espacios, ¿no? Que si es que, bueno, el sistema o el Estado no me permite o no me garantiza, pues ¿qué estamos haciendo también? Por eso hablábamos, muchachos, ayer también de los barrios organizados, de qué se está haciendo, cómo se está organizando para esta inseguridad que a todos nos afecta, no solo desde la violencia, sino otro tipo de inseguridades como mujer, como personas, como estudiantes y como todo lo demás. Gene. Y claro, tomando en cuenta de que hablamos del tema de seguridad y que queremos construir espacios seguros, pues también queríamos comentarles que Afrocomunicaciones como colectivo está siendo parte de la organización del encuentro, del 5º encuentro de cine comunitario y feminista, Ojo Semilla. Este encuentro será a partir de este domingo. Y nada, pues invitarles porque el Ronnie ya nos está queriendo echar. Y en el próximo programa estaremos hablando de eso, no se lo pierdan. Y estaremos desde allá en territorio, porque estaremos en el Valle del Chota hablando con las mujeres, tendremos mujeres de Brasil, Colombia, Ecuador, y nos vamos a encontrar ahí para que estas cimarronas, estas brujeres, podamos ir contando nuestras historias desde territorio. Así es que nuestro próximo programa va a ser también así conectado desde territorio, así es que les invitamos y les esperamos nuestro próximo miércoles. Así es que nuestros abrazos, chicas. Gracias a todos. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.